Módulo 8. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Eosinofilia. Enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, junio 2020. Contenido. Concepto. Principales causas de eosinofilia. Síndrome hipereosinofílico. Estudio del paciente con eosinofilia. Síndromes eosinofílicos. Definición. Los síndromes eosinofílicos son un grupo heterogéneo de trastornos que cursan con eosinofilia, que se define por la acumulación de eosinófilos en la sangre periférica, los tejidos o ambos sitios. En condiciones normales, los eosinófilos circulantes solo representan el 1 al 3% de los leucocitos en la sangre periférica, y el límite superior de la normalidad son 350 células por cada milímetros cúbicos de sangre. Se produce eosinofilia en diversos trastornos y en general se clasifica de forma arbitraria en función de grado de eosinofilia sanguínea. Leve, 351 a 1500 células por cada milímetros cúbicos, moderada, mayor que 1500 a 5000 células por cada milímetros cúbicos, o grave, mayor que 5000 células por cada milímetros cúbicos. Los trastornos eosinofílicos tisulares, como los trastornos digestivos por eosinófilos y la fascitis eosinofílica, no se asocian siempre a una eosinofilia sanguínea, por lo que el diagnóstico depende de la identificación de infiltrados inflamatorios ricos en eosinófilos asociados a lesiones tisulares. Históricamente, los síndromes hipereosinofílicos solían clasificarse como idiopáticos y se definían por 1. Presencia de eosinofilia, mayor que 1500 células por cada milímetros cúbicos durante al menos 6 meses, que no se explica a pesar de una valoración exhaustiva de las causas conocidas de eosinofilia, como reacciones farmacológicas o infecciones, y 2. Pruebas de disfunción orgánica que se pueda atribuir de forma directa a la eosinofilia. Sin embargo, actualmente se sabe que en algunos pacientes existe una etiología genética adquirida responsable. Estas incluyen a, el gen de fusión del receptor A del factor de crecimiento derivado de las plaquetas FIP1L1 asociada a una microdeleción en 4q24, y b, otras alteraciones en 4q12, otras parejas de fusión en lugar de FIP1L1 para factor de crecimiento derivado de plaquetas, 5q31, 33, PDGFRB, 8P11A13, FGFR1, 9P24, JAK2, y 13Q12, FLT3. Estas se detectan con un estudio citogenético convencional, hibridación fluorescente in situ, FISH, y reacción en cadena de la polimerasa por transcripción inversa. La identificación de estas enfermedades tiene importantes implicaciones terapéuticas porque pueden tratarse con fármacos dirigidos, como imatinib, un inhibidor de tirosina cinasa. Epidemiología. La causa más frecuente de eosinofilia en todo el mundo son las infecciones por el mitos, que afectan a cientos de millones de personas. La causa más frecuente en los países industrializados es la enfermedad atópica, que afecta al 10 al 30% de la población. Los trastornos hipereosinofílicos, como la enfermedad asociada a FIP1L1, PDGFR y el síndrome de Churg-Strauss, son muy infrecuentes. Por ejemplo, el síndrome de Churg-Strauss afecta a 4 a 6 personas por millón de habitantes al año, mientras que los síndromes hipereosinofílicos idiopáticos verdaderos solo afectan a unas 4.000 a 5.000 personas en todo el mundo. Otros síndromes, como los trastornos digestivos asociados a los eosinófilos, son más frecuentes y su prevalencia aproximada es de 1 por cada 2.000 personas. Tabla 170, 1. Causas de eosinofilia. Eosinofilia reactiva. Enfermedades alérgicas. Asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, reacciones a fármacos, incluida la administración de citocinas. Reacción farmacológica, exantema, con eosinofilia y síndrome de síntomas sistémicos, DRES, infecciones virales, virus de la inmunodeficiencia humana, o fúngicas, aspergilosis broncopulmonar alérgica, coccidioidomicosis, e infecciones parasitarias. Sobre todo el mintos. Eosinofilia asociada a otras enfermedades. Trastornos digestivos asociados a eosinófilos. Esofagitis y gastroenteritis eosinofílica, piel. Pemphigoide ampolloso, urticaria, celulitis eosinofílica, angioedema episódico, pulmonar.
neumonía eosinofílica, aspergilosis broncopulmonar alérgica, neurológica, meningitis eosinofílica, autoinmunitaria, síndrome de Churg-Strauss, fascitis eosinofílica, inmunodeficiencia primaria, síndrome por hiper IgE, síndrome de Omenn, estado post-trasplante, hígado, asociado a la inmunodepresión, rechazo del trasplante, pulmonar, renal, hepático, tumores malignos, enfermedad de Hodgkin, tumores sólidos, hiposuprarrenalismo, enfermedad de Addison, hemorragia suprarrenal, renal, nefritis intersticial inducida por fármacos, cistitis eosinofílica, diálisis, eosinofilias clonal y primaria, neoplasias mieloides y linfoides con reordenamiento de factor de crecimiento derivado de las plaquetas alfa, neoplasias mieloides con reordenamiento de factor de crecimiento derivado de las plaquetas beta, neoplasias mieloides y linfoides con alteraciones de FGFR1, leucemia eosinofílica crónica no especificada de otro modo, síndrome hipereosinofílico idiopático, e hipereosinofilia idiopática. Biopatología. Los eosinófilos son leucocitos multifuncionales que se producen en la médula ósea a partir de las células madre hematopoyéticas pluripotenciales bajo la regulación del factor de transcripción GATA1 y las citocinas, incluidas la interleucina 3, interleucina 5 y el factor estimulador de las colonias de granulocitos y macrófagos. Pueden producir una amplia variedad de mediadores proinflamatorios y moléculas inmunomoduladoras. Los eosinófilos están sometidos a la regulación de los linfocitos T colaboradores de tipo 2 y las células linfoides innatas de tipo 2, que secretan interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. En particular, la interleucina 5 es una citocina que regula de forma específica la diferenciación selectiva de los eosinófilos, su liberación desde la médula ósea hacia la circulación periférica y su supervivencia. La actividad de la interleucina 5 se contrarresta con los receptores parecidos a la inmunoglobulina pareados expresados en los eosinófilos, que contrarresta la activación e inhibición celular. Un fármaco frente a interleucina 5 humanizado reduce en gran medida la eosinofilia sanguínea y, en menor grado, la tisular. Los estudios preliminares recientes en pacientes con asma grave han demostrado que el tratamiento con anti-interleucina 5 mejora el control del asma, incluidas las exacerbaciones, y permite reducir los esteroides. De forma similar, el anti-interleucina 5 permite evitar los esteroides en los síndromes hipereosinofílicos. En la actualidad, se está analizando el uso de tratamiento con anti-interleucina 5 humanizado y con receptores anti-interleucina 5 citotóxicos para diversas indicaciones clínicas, como la esofagitis eosinofílica, el asma y los síndromes hipereosinofílicos. La interleucina 4 y la interleucina 13 inducen el reclutamiento de eosinófilos y su supervivencia, la expresión de moléculas de adhesión esenciales en el endotelio, que se unen a las integrinas B1 y B2 de los eosinófilos, como la molécula de adhesión intercelular 1 y la molécula de adhesión de las células vasculares 1, y quimiocinas activas sobre los eosinófilos, como las eotaxinas. Las eotaxinas son 3 proteínas quimiotácticas y activadoras para los eosinófilos relacionadas desde el punto de vista estructural, que transmiten señales de forma exclusiva a través del receptor CCR3 selectivo para los eosinófilos. Además de regular el acogimiento basal de los eosinófilos en los distintos tejidos en los que normalmente residen bajo la regulación de las células linfoides innatas de tipo 2, como el tubo digestivo, las eotaxinas se inducen por los estímulos inflamatorios asociados a linfocitos T colaboradores de tipo 2, por ejemplo, interleucina 13, y de este modo estimulan la acumulación tisular de eosinófilos. Los anticuerpos humanizados frente a las eotaxinas y los inhibidores de CCR3 de molécula pequeña son nuevas opciones prometedoras para el tratamiento de los trastornos eosinofílicos, que están en desarrollo clínico. Los gránulos de los eosinófilos contienen un núcleo cristaloide constituido por las proteínas básicas principales, MVP1 y MVP2, y una matriz que contiene la proteína catiónica de los eosinófilos, la neurotoxina derivada de los eosinófilos y la peroxidasa del eosinófilo. La proteína básica principal, la peroxidasa del eosinófilo y la proteína catiónica de los eosinófilos tienen efectos citotóxicos sobre diversos tejidos en las concentraciones similares a las que se encuentran en los líquidos biológicos de los pacientes con eosinofilia. Además, la proteína catiónica de los eosinófilos y la neurotoxina derivada de los eosinófilos pertenecen a la superfamilia de la ribonucleasa y tienen actividad antiviral y ribonucleasa.
La proteína catiónica de los eosinófilos puede introducir poros tóxicos insensibles a voltaje y no selectivos para iones en la membrana de las células diana, y estos poros pueden facilitar la entrada de otras moléculas tóxicas. La proteína básica principal aumenta de forma directa la reactividad del músculo liso al producir la disfunción de los receptores muscarínicos vagales de tipo M2, y se ha planteado que este proceso contribuye a la hiperreactividad de la vía respiratoria en el asma. La proteína básica principal también desencadena la desgranulación de los mastocitos y los basófilos. La activación de los eosinófilos por la unión de receptores para las citocinas, las inmunoglobulinas y el complemento puede condicionar que se generen muchas citocinas inflamatorias, como interleucina 1, interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, factor estimulador de las colonias de granulocitos macrófagos, factor de crecimiento transformante AB, factor de necrosis tumoral A, RNTES, proteína inflamatoria 1A de los macrófagos y las eotaxinas, lo que indica que los eosinófilos pueden modular múltiples aspectos de la respuesta inmunitaria. Además, los eosinófilos pueden activar directamente los linfocitos T mediante la presentación antigénica y ayudar a polarizar las células dendríticas para favorecer un fenotipo linfocitos T colaboradores de tipo 2. Las lesiones tisulares adicionales mediadas por eosinófilos se deben al peróxido de hidrógeno tóxico y los ácidos haluros generados por peroxidasa del eosinófilo y al superóxido generado por la vía de la enzima oxidasa de la explosión respiratoria en los eosinófilos. Los eosinófilos generan también grandes cantidades de cisteínil-leucotrieno C4, que se metaboliza a LTD4 y RT4. Estos tres mediadores lipídicos aumentan la permeabilidad vascular y la secreción de moco, y son potentes estimuladores de la contracción del músculo liso. Por último, los cristales de Charcot-Leyden bipiramidales derivan de la lisofosfolipasa desgranulada de los eosinófilos y se encuentran con frecuencia en el esputo, las heces y los tejidos infiltrados por eosinófilos. Figura 170, 1. Representación esquemática del desarrollo de los eosinófilos, el reclutamiento tisular y las intervenciones terapéuticas. El desarrollo de la estirpe de los eosinófilos está especificado por el factor de transcripción GATA-1 y se estimula por las citocinas interleucina 3, interleucina 5 y el factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos. La interleucina 5 es la más selectiva para la estirpe de los eosinófilos y regula el desplazamiento de los eosinófilos de la médula ósea a la sangre periférica. La adherencia de los eosinófilos está mediada por las integrinas B1, B2 y B7 y su interacción con las moléculas de adhesión endotelial, la molécula de adhesión intercelular 1, la molécula de adhesión celular vascular 1 y la molécula de adhesión celular de orientación hacia la mucosa 1. El reclutamiento de los eosinófilos hacia los tejidos se regula por las quimiocinas eotaxinas, que estimulan la quimiotaxia de los eosinófilos y su activación a través del receptor CCR3. Los síndromes hipereosinofílicos se pueden desarrollar tras una microdeleción de 800 kbase en el cromosoma 4, que determina la fusión de los genes FIP1 y L1 y BICFRA, lo que activa una tirosina cinasa sensible a imatinib. La intervención terapéutica dirigida para los síndromes eosinofílicos incluye los anticuerpos anti-interleucina 5 y anti-CCR3 antieotaxinas, que están en desarrollo clínico en este momento. Manifestaciones clínicas. La eosinofilia se suele detectar en un recuento celular de rutina de un paciente asintomático o con signos o síntomas inespecíficos. En otras ocasiones, se debe valorar de forma específica si existe una eosinofilia en un paciente con síntomas digestivos o respiratorios para descartar una enfermedad por helmintos o alérgica. Los signos y síntomas clínicos de los síndromes hipereosinofílicos son heterogéneos, dada la variedad de causas y la posible afectación orgánica. Los signos y síntomas frecuentes consisten en dermatitis, insuficiencia cardíaca, neuropatía y dolor abdominal. Una de las complicaciones más graves de la eosinofilia es la cardiopatía secundaria a la formación de trombos endomiocárdicos y la fibrosis restrictiva. Puede producirse una insuficiencia valvular mitral y tricúspide por las lesiones fibrosas progresivas de las cuerdas tendinosas, con la consiguiente insuficiencia cardíaca por la insuficiencia valvular y la fibrosis endomiocárdica. La afectación cardíaca se puede asociar a una eosinofilia crónica de etiología diversa, como infecciones parasitarias. Los síndromes hipereosinofílicos pueden asociarse también a émbolos cerebrales por cardiopatía, encefalopatía difusa y neuropatía periférica.
Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la eosinofilia engloba la eosinofilia reactiva, la asociada a otros trastornos primarios y la asociada a una hematopoiesis clonal. La valoración de los pacientes se basa en la anamnesis y las características clínicas. El objetivo inicial es determinar si la eosinofilia es secundaria a una causa reactiva, es decir, si se trata de una respuesta a otro estímulo desencadenante primario, como alergia, infección, tumor sólido, vasculitis. Si no se identifican causas reactivas, la valoración posterior debería determinar si la eosinofilia es secundaria a un trastorno hematológico clonal. Si no se encuentran pruebas de clonalidad, se deberá considerar que el paciente sufre un síndrome hipereosinofílico primario. El diagnóstico de síndrome hipereosinofílico idiopático exige un recuento absoluto de eosinófilos superior a 1500 células por cada milímetros cúbicos y la evidencia de afectación y disfunción orgánica. Estos criterios diagnósticos se han puesto en duda por motivos que se comentan en el apartado tratamiento. La eosinofilia de etiología desconocida que no cumple estos criterios se debería llamar hipereosinofilia idiopática. Figura 170, 2. Evaluación diagnóstica de una eosinofilia persistente. El diagnóstico diferencial de la eosinofilia obliga a revisar la anamnesis del paciente, que puede mostrar sibilancias, rinitis o eczema, lo que indicaría una causa atópica. Los viajes a regiones donde las infecciones por helmintos, por ejemplo, la esquistosomiasis, son endémicas. La presencia de un perro como mascota del paciente, posible infección por Toxocara canis. Los síntomas de cáncer, o los antecedentes de ingesta de fármacos, que sugieren una posible reacción de hipersensibilidad. La eosinofilia asociada a fármacos suele ser benigna, pero en ocasiones se asocia a lesiones tisulares, como en la neumonitis por hipersensibilidad y en el síndrome DRESS, reacción farmacológica o exantema con eosinofilia y síntomas sistémicos. En la mayoría de los casos, la eosinofilia se resuelve cuando se interrumpe la administración del fármaco, pero en algunos casos, como el síndrome eosinofiliamialgia secundario al consumo de L-triptófano contaminado, la enfermedad puede persistir aunque se interrumpa el fármaco. La presencia de rasgos morfológicos anómalos en los eosinófilos, el aumento de las células inmaduras y displásicas en la médula ósea o la sangre, el incremento de las concentraciones de vitamina B12 y la esplenomegalia hacen sospechar un síndrome hipereosinofílico clonal. En estos casos, se deberían evaluar las evidencias de clonalidad, por ejemplo, análisis de los patrones de inactivación del cromosoma X en las mujeres, el aumento de la concentración de triptasa de los mastocitos, está aumentado en las variantes mielodisplásicas del síndrome hipereosinofílico, la existencia de fenotipos aberrantes en los linfocitos, que están aumentados en las variantes linfocíticas de síndrome hipereosinofílico, las alteraciones citogenéticas y la posible presencia de genes de fusión específicos, como FIP1L1, PDGFR. Otros síndromes eosinofílicos, como el síndrome de Churg-Strauss, que se refiere actualmente como granulomatosis eosinofílica con polivasculitis, se pueden plantear en pacientes con antecedentes de asma progresivo, enfermedad sinusal, neuropatía y eosinofilia sanguínea y que tienen alteraciones analíticas asociadas a la inflamación y la autoinmunidad, como aumento de la velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. La acumulación de eosinófilos limitada a órganos específicos es característica de algunas enfermedades concretas, como la celulitis eosinofílica, síndrome de Wells, la esofagitis eosinofílica, las neumonías eosinofílicas, por ejemplo, síndrome de Lofer, y miositis eosinofílica, que actualmente incluye una etiología genética causada por mutaciones recesivas en la calpaína 3. Evaluación diagnóstica. Entre los estudios diagnósticos que se deberían realizar en pacientes con eosinofilia moderada o grave y que hay que plantear en los enfermos con una eosinofilia mantenida leve, se encuentran el estudio morfológico de un frotis de sangre periférica, las pruebas de cribado del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, los estudios seriados de las heces para detectar huevos y parásitos, la serología para parásitos y las concentraciones de inmunoglobulina E plasmática, IgE. Las infecciones parasitarias que producen eosinofilia se suelen limitar a los helmintos, salvo dos protozoos entéricos, Isospora belli y Entamoeba fragilis.
Es importante diagnosticar la infección por Strongyloides stercoralis, porque puede ocasionar una enfermedad mortal diseminada en pacientes inmunodeprimidos. La detección de esta infección se suele realizar con estudios serológicos. Otras infecciones que se deben plantear son la triquinosis, la infección por Taenia canis y la infección por el VIH. Los pacientes con una eosinofilia mantenida deberían ser vigilados de forma estrecha por si desarrollan una cardiopatía posterior. Se ha descrito una enfermedad similar desde el punto de vista anatomopatológico, la endomiocarditis de Lofer, en regiones tropicales, en la que la eosinofilia inducida por parásitos previa podría ser responsable de las lesiones cardíacas. Debería ponerse un umbral bajo para el análisis de la médula ósea y la realización de pruebas para identificar el gen de fusión FIP1L1, PDGFR en los pacientes con hipereosinofilia. Las pruebas para identificar otras tirosina cinasas activadas, por ejemplo, factor de crecimiento derivado de plaquetas y FGFR1, se deberían reservar para los pacientes con alteraciones citogenéticas de la médula ósea. Tratamiento. Hipereosinofilia reactiva e hipereosinofilia asociada a otras enfermedades. El tratamiento de la hipereosinofilia reactiva y la hipereosinofilia asociada a otras enfermedades se centra en identificar la causa y tratar el proceso patológico de base. Por ejemplo, la eosinofilia reactiva suele responder a la retirada de los estímulos desencadenantes, es decir, alérgenos, parásitos y fármacos. La eosinofilia asociada a otros procesos patológicos suele mejorar tras el tratamiento de la enfermedad de base, como la manipulación de la dieta en los casos de gastroenteritis alérgica eosinofílica. Enfermedad positiva para factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas alfa. Como se comenta en la siguiente sección, otros síndromes hipereosinofílicos, el tratamiento debería empezar lo antes posible para prevenir las posibles lesiones orgánicas graves mediadas por la eosinofilia. El imatinib se debería considerar el tratamiento de primera línea en pacientes con presencia demostrada del gen de fusión factor de crecimiento derivado de las plaquetas alfa y en algunos pacientes seleccionados en los que los datos clínicos, analíticos y moleculares son típicos de este subtipo mieloproliferativo de síndrome hipereosinofílico, por ejemplo, hombres, fibrosis tisular, aumento de la concentración de vitamina B12 y de triptasa. Las respuestas clínicas al imatinib en los pacientes positivos para factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas alfa son rápidas, y por lo general se observa la normalización del recuento de eosinófilos a la semana de comenzar el tratamiento y una mejora de los signos y síntomas en un mes. Las dosis de imatinib de tan solo 100 mg diarios parecen controlar de forma eficaz los síntomas y la eosinofilia en la mayor parte de los pacientes, pero algunos recomiendan iniciar el tratamiento con 400 mg diarios para conseguir la remisión molecular y después reducir la dosis lentamente al tiempo que se vigila al paciente por si sufre una recidiva molecular. En los pacientes que no responden al imatinib puede resultar eficaz la administración de sorafenib. La utilidad del tratamiento con imatinib en pacientes hipereosinofílicos sin una mutación demostrada de factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas alfa se sigue discutiendo, aunque algunos enfermos han respondido. El trasplante de médula ósea halogénico no mieloablativo se ha empleado también con éxito en varios casos de hipereosinofilia. Otros síndromes hipereosinofílicos. Los criterios diagnósticos actuales para los síndromes hipereosinofílicos, que exigen al menos 6 meses de eosinofilia persistente con más de 1500 células por cada milímetros cúbicos, se han puesto en duda porque es preciso un diagnóstico y tratamiento rápido, antes de que pasen 6 meses, para prevenir las posibles lesiones graves en órganos terminales. Se han propuesto nuevos criterios diagnósticos para resolver esta limitación. Los corticoides, que se han utilizado durante décadas en el tratamiento de los síndromes hipereosinofílicos idiopáticos, siguen siendo el tratamiento de primera línea de la mayor parte de los casos, salvo en los pacientes con hipereosinofilia asociada a factor de crecimiento derivado de las plaquetas alfa. La dosis inicial más adecuada y la duración del tratamiento con este tipo de compuestos no se han sometido a ensayos aleatorizados, pero en general se recomienda empezar con una dosis moderada o alta, mayor o igual a 40 mg de equivalente de prednisona, y ajustarla muy lentamente mientras se controla de forma estrecha el recuento de eosinófilos.
Con esta estrategia, la mayoría de los pacientes responderán inicialmente y algunos conseguirán mantenerse con dosis bajas de corticoides durante periodos prolongados de tiempo. El tratamiento con anticuerpos monoclonales frente a interleucina 5, por ejemplo, mepolizumab o reslizumab, de la hipereosinofilia y el asma asociado a eosinofilia, tiene una serie de ventajas únicas relacionadas con la especificidad de la interleucina 5 por la estirpe eosinofílica. En pacientes tratados con este fármaco, los recuentos de eosinófilos tienen el doble de probabilidades de disminuir de 600 ml, 95 frente a 45%, P menor que 0,001, con dosis significativamente menores de prednisona. De los tratamientos citotóxicos que se han empleado para la hipereosinofilia refractaria a esteroides, la hidroxiurea ha sido el más estudiado, en dosis de 1 a 3 gramos por día. La administración de dosis de 1 a 2 miligramos de vincristina intravenosa puede reducir con rapidez la eosinofilia en pacientes con recuentos muy elevados de eosinófilos, mayor que 100.000 milímetros cúbicos, y puede ser útil en el tratamiento de los niños con enfermedad agresiva que no responde a otros tratamientos. En los pacientes con síndromes hipereosinofílicos que no responden a corticoides o que no toleran los efectos secundarios de este tratamiento, se pueden emplear fármacos inmunomoduladores, como interferón alfa, ciclosporina y alemtuzumab. Se suelen conseguir respuestas con dosis relativamente bajas de interferón alfa, 1 a 2% 6 unidades por día, que pueden persistir durante periodos prolongados de tiempo. Como los efectos del interferón alfa sobre el recuento de eosinófilos en sangre periférica pueden tardar semanas en ser evidentes, se puede requerir un aumento de la dosis a lo largo de varios meses para alcanzar la dosis eficaz. Raramente, algunos pacientes consiguen mantener la remisión durante periodos prolongados tras interrumpir el tratamiento con interferón alfa, lo que sugiere que este fármaco puede ser curativo en un subgrupo pequeño de pacientes. La administración de dosis bajas de hidroxiurea, 500 miligramos diarios, parece actuar de forma sinérgica con el interferón alfa, reduciendo el recuento de eosinófilos sin aumentar los efectos secundarios. Pronóstico. El pronóstico de los síndromes hipereosinofílicos depende de la causa primaria. Mientras que la enfermedad positiva para factor de crecimiento derivado de las plaquetas y otras variantes clonales tienen mal pronóstico, mortalidad a los 5 años del 25 al 50% si no se consigue respuesta al tratamiento, el pronóstico de la hipereosinofilia reactiva o de otras causas suele ser mejor y sigue mejorando. Una reciente revisión retrospectiva de 247 casos de síndrome hipereosinofílico seguidos en la Mayo Clinic en un periodo de 19 años demostró que solo 23 pacientes fallecieron durante este periodo y las causas más frecuentes fueron la disfunción cardíaca, las infecciones, los tumores malignos no relacionados y la enfermedad tromboembólica y vascular. Se describió que la monitorización dirigida de los órganos terminales en riesgo, combinada con el tratamiento precoz, puede mejorar todavía más la supervivencia y reducir la morbilidad. Orientaciones futuras. Los tratamientos en el horizonte de los trastornos hipereosinofílicos incluyen el tratamiento dirigido frente a las quimiocinas eotaxina y su receptor CCR3, además de los tratamientos basados en anticuerpos frente a interleucina 5 y su receptor.